Hoy día vamos a desarrollar el tema del fascismo. Muy bien, justamente vamos a un poco indicar la importancia del gobierno o de la ideología fascista que nace como una respuesta a la expansión del comunismo tras el triunfo de la revolución bolchevique con su líder Lenin y la aparición del primer país comunista, ¿no? Cuando Lenin funda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Entonces, el miedo a una expansión comunista, la marea roja, como algunos llamaron, provoca entonces la reacción y la aparición de esta ideología fascista claramente anticomunista, antiliberal, una respuesta violenta que obviamente la burguesía, los grandes, digamos, capitales, ¿no? El gran empresariado europeo va a apoyar justamente para poder contener el avance del comunismo. Muy bien, entonces vamos a ver eso, sus características, sus orígenes. Muy bien, vamos a ver entonces. Primero, obviamente tenemos los factores de la ideología fascista. En primer lugar, su claro rechazo al comunismo, al liberalismo y a la democracia, tal cual la conocemos en el mundo occidental. Claramente anticomunista, antiliberal porque los fascistas consideraban que el liberalismo era débil, que el liberalismo obviamente era contrario a su idea del Estado fascista, y antidemócratas porque pensaban que la democracia era débil, que la democracia dejaba de existir al comunismo, que era pues el enemigo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el fascismo era dictatorial, totalitario, ¿no? Muy bien. Otra segunda característica es el caudillismo. Siempre va a haber un líder que personifique la ideología fascista o en tal caso represente el fascismo en cada país. Un culto a la personalidad. Aunque en eso se parecía mucho al comunismo, el comunismo también era caudillista. Ejemplos como el Führer, ¿no? Adolf Hitler, o el Duce Faccio, ¿no? Que es Benito Mussolini. Así es. Luego tenemos ahí, obviamente, el Estado totalitario y subordinación del individuo. Es decir, los fascistas, igual que los comunistas, entendían que el partido de gobierno debía controlar todo el Estado e incluso el país y la sociedad. Todo debía estar dentro del partido fascista, ¿no? Por eso totalitario. Lo que el partido dijera, lo que el partido acordara, eso se tenía que hacer como país. Por lo tanto, pues la libertad del individuo u otros aspectos de esa índole no tenían sentido. El individuo, las libertades estaban totalmente sujetas a lo que indicara el partido fascista en este caso, ¿no? Y el partido fascista era su líder. O sea, al final todo lo definía el líder y toda la sociedad estaba pues de una u otra manera, ¿no? Al servicio de los objetivos del partido y del líder del partido. También tenemos un fuerte discurso nacionalista, claro que sí, y no solamente eso, sino también se apelaba a la violencia, al uso de paramilitares, también, claro. Entonces, todo eso formaba parte de esta ideología fascista. El imperialismo y la expansión territorial también, claro que sí, el imperialismo, es decir, el fascismo siempre apelaba a la expansión, a la creación de un imperio nacional.
Así es. Y el corporativismo, es decir, entender a la sociedad por grupos, y el uso de la propaganda, bastante el uso de la propaganda, como justificación del gobierno, como la propaganda, prácticamente la propaganda como política, para justificar incluso algunos desaciertos del gobierno. Así es. Muy bien, entonces tenemos acá en el caso de Mussolini, ¿no? El creador del fascismo, acá lo tenemos a Mussolini. Él tenía su fuerza militar, paramilitar, las camisas negras, así es, y el diario El Popolo de Italia, ¿no? El Popolo de Italia, ese es el diario fascista, ¿no? La palabra fascista viene de fascio, la palabra fascio, que son estos instrumentos como hachas que cargaban digamos, los que cuidaban a los magistrados en la antigua Roma, sobre todo el cónsul. Algo así como el arma de los guardaespaldas de los cónsules, ese era el fascio. Muy bien. Justamente en 1922, Mussolini dirige la marcha sobre Roma con sus camisas negras, logra impresionar al rey de Italia, que lo vemos acá, Víctor Emanuele, y Víctor Emanuele lo proclama primer ministro a Mussolini, ¿no? Y ahí comienza el régimen fascista. En ese momento Italia padeció una crisis económica fuerte. Repito, el gobierno del rey Víctor Emanuele III era débil y termina apoyándose más bien en la fuerza y en el liderazgo de Mussolini. Vemos acá algunas imágenes de los fascistas. El fascio, ¿no? Que era como un instrumento de defensa de los antiguos romanos. La muerte del diputado socialista Giacomo Matteotti, un diputado que se atrevió a enfrentar a Mussolini y que fue asesinado. ¿No? El asesinato de Matteotti marca pues no ya el uso de la violencia, ¿no? Y del asesinato en sus objetivos de los fascistas. La ley Rocco, que indicaba que solamente debía haber un partido político en Italia, el partido fascista. Y bueno, Mussolini llegó a un arreglo con el Papa Pío XI, la firma de los tratados, perdón, de Letrán, donde la Iglesia Católica reconoce al Estado italiano, pero a cambio se crea el famoso Estado Vaticano, ¿no? El país más chiquito del mundo. Ahí está, el Papa Pío XI, se termina la cuestión romana, ¿no? Porque los papas ya aceptan la existencia del Estado italiano. Y comienza la expansión. Tenemos acá entonces Italia invade Etiopía en el Cuerno africano. También invaden pues Albania. Comienza la expansión, ¿no? Mussolini firma el pacto de acero con Alemania, lo que después se va a convertir en el eje, ¿no? Y posteriormente en lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Ahí está entonces el Imperio Italiano que formó Mussolini, Italia, Libia, ¿no? El Cuerno del África, ¿no? Eritrea, Etiopía, Somalia, ¿no? Ahí está. Albania también. Así es, ¿no? Entonces de esa manera. Bien chicos, entonces vamos a llegar hasta acá. Nos vemos.